Capítulo 8. El cristal vivo. Peregriné también a mi anterior casa, en cuyo lugar había una pequeña cabaña de madera a punto de derruirse. El jardín estaba cubierto de maleza, y solo las ruinas de la antigua verja sobresalían del suelo. ¿Qué habría sucedido? Era imposible que en pocas décadas el tiempo la hubiera reducido a polvo. Cuando me acerqué, salió de la cabaña de madera un viejo mendigo que me dirigió una mirada desconfiada con sus ojos irritados. Me dirigí a él. En el pasado hubo aquí una casa, un palacete de ladrillos rojos. «Puede ser», dijo el viejo, parco en palabras. «¿A quién pertenece ahora este terreno?» Su desconfianza se convirtió en un recelo hostil. «El terreno no está en venta. Pertenece a la ciudad», rugió. Me dio la espalda y se arrastró de nuevo al interior de su sucio cubil. Empecé a preguntar por las casas y tiendas de los alrededores. Por fin, gracias a una vieja vendedora de verduras, me enteré de que la casa había ardido hasta los cimientos en 1750. El fuego había empezado en su interior, en las habitaciones que estaban cerradas, y no se pudo encontrar las llaves a tiempo. Un destino digno de aquella casa de las pasiones, cuyos habitantes también habían sido devorados por las llamas de su fuego interior. El palais de la Marquise d'Anjou, el asilo de los corderos, se erguía todavía, sin haber experimentado cambio alguno, en medio de un hermoso y cuidado parque. La casa había cambiado de dueño aún en vida de Corina, que gastaba dinero a manos llenas. Después de la muerte de su madre, ella fue la única heredera de la considerable fortuna de los Anjou, ya que su hermano menor, el enfermizo Christian, había muerto hacía tiempo. Todo el dinero, todas las posesiones, las casas, el palais, los carruajes y las joyas se volatilizaron en el plazo de pocos años con la ayuda de Germain y de Martin Alais. En el año 1780, también ese palais cayó en manos de los Polignac y fue habitado por unos parientes lejanos. Con la ayuda de Saint-Germain me habría sido fácil entrar en aquellas lujosas estancias, pero no sentía ningún deseo de hacerlo. La nostalgia que se despertó en mí en esas conocidas calles y a la vista de mi casa se dirigía más bien a la querida y amable figura del doctor Pelloc. El 29 de noviembre murió María Teresa, la emperatriz de Austria, la madre de María Antonieta, sin haberse enterado del nacimiento de Delfín, con el que esperaba que se estabilizara la posición de su hija y su veleidosa mentalidad. María Antonieta se quedó sola, y Mercy, el embajador de la emperatriz, sus ojos y su voz en la corte francesa, sin la consideración que mereció la emperatriz en vida, ya no valía nada. La desaparición de la madre, que de lejos se ocupaba de su hija, a la que de vez en cuando mandaba largas e incómodas advertencias y aconsejaba y reñía como si de una niña pequeña se tratara, espantó y horrorizó a esa mujer frívola. Sintió que había perdido su único respaldo, la persona con quien siempre había podido contar, que la había querido y defendido ante todo el mundo, incluso de su frívolo yo. Se sintió asaltada por el miedo y la angustia al lado de un esposo débil e indiferente, y frente a un mundo que la observaba con desconfianza, rechazo, indignación y hostilidad, rodeada de todos sus amigos frívolos y egoístas. La pequeña Lamballe, su única dulce y fiel amiga, no sabía hacer otra cosa que llorar con ella. La condesa Polignac era retenida lejos de la corte a causa de una enfermedad, y la reina se veía atormentada por una aflicción desconsolada y por tétricas premoniciones. Una tarde, durante los oscuros días de principio de diciembre, cuando regresaba de mi paseo, vi que las hileras de ventanas de las salas de la planta baja estaban todas iluminadas. Por el gran número de velas que había encendidas, deduje la presencia de un distinguido visitante. Rodeé la casa y entré en mi habitación por la puerta de atrás.
Gidam ya me esperaba y me dio recado de parte de Saint Germain para que me vistiera con solemnidad, porque teníamos un importante invitado, la reina de Francia. Intimidado y lleno de curiosidad, entré en el salón donde encontré 2 damas vestidas de riguroso luto en compañía de Saint Germain. La atractiva y dulce princesa Lamballe y la alterada y desasosegada María Antonieta, con los ojos enrojecidos por el llanto. Habían dejado a un lado sus máscaras. La reina atendió a mi presentación con naturalidad, pero impaciente, sin prestar mucha atención, y apremió al conde para empezar con el experimento. Saint Germain condujo a sus invitados a un lujoso despacho que nunca utilizaba. Sobre el escritorio había una brillante bola de cristal que reflejaba la luz de las velas. Obedeciendo a una orden muda de Saint Germain, las apagué todas menos 2 que había a ambos lados del escritorio. Las damas se instalaron en cómodos sillones tapizados y Saint Germain se sentó ante la bola de cristal, mientras yo me dispuse a encender el sahumador, que en pocos segundos llenó la habitación de un agradable, embriagador y solemne aroma. La princesa Lamballe se acercó temerosa a la reina y con los ojos muy abiertos se quedó mirando fijamente al conde, que estaba sumido en la contemplación de la bola de cristal, hasta que su mirada también quedó atrapada por el brillo que ésta desprendía. En el prolongado y adormecedor silencio, observé a hurtadillas a esa mujer que, inmóvil y afligida, mantenía la mirada fija ante sí, la mujer más envidiada y más odiada de Francia. La regularidad y la delicadeza de sus rasgos no podían competir con la belleza infantil de la princesa Lamballe. Su vibrante desasosiego, la viveza, eran las que daban al rostro de María Antonieta mayor relevancia. La Lamballe era dulce, complaciente e inocente, una planta trepadora que se agarra con gracia, que no es autónoma por sí misma, que no pone en marcha ningún acontecimiento y que no influye en ellos. El carácter de la reina irradiaba una tozudez frívola y desbordada de impaciencia. Su emocional y apasionada boca era la puerta de no pocas palabras irreflexivas, de ofensas irreparables y de algunos silencios fatales. Su insaciable afán de diversiones y placeres siempre nuevos, distintos y superficiales, a los que daba prioridad por encima de cualquier otro interés, podía percibirse con claridad en las nerviosas curvas y en las temblorosas aletas de su nariz. Sus ojos claros y brillantes no tenían profundidad alguna, no poseían ningún resplandor interior. Miraba solo hacia el mundo exterior, desde donde esperaba el brillo oculto de las cosas y lo reflejaba. Ese par de ojos mostraba ahora el rastro de las lágrimas. Su desfallecida aflicción había liberado por un momento las fuerzas y cualidades malgastadas, las emociones olvidadas y las inminentes de su cámara mortuoria, de esa cámara donde reposaba en silencio el lejano pasado de la reina y su futuro. Mi mirada se deslizó por los jeroglíficos descifrados y volvió a la bola de cristal, cuya superficie se había enturbiado y empezaba a vivir. En su interior se agolpaba una niebla blancuzca, atravesada de manchas que de vez en cuando se oscurecían en el mudo tumulto de la sustancia astral. Ante mi mirada perdida en el infinito, se desveló poco a poco el dulce rostro de la pequeña Lamballe. Pero sus ojos eran 2 cavernas vacías y su expresión como de cera y sin vida. La niebla alrededor del rostro ardió, se volvió de un color rojo sangre y algunas partes de su cuerpo desnudo fueron surgiendo de ese horrible baño. Pero la carne de estos miembros manchados se estaba pudriendo y su color recordaba a la de los muertos. Un estridente grito me sobresaltó. Era la princesa Lamballe, quien había gritado con un horror delirante y tembloroso. Se cubrió la cara con ambas manos y de su boca brotaron sonidos inarticulados, sollozos y balbuceos. «¡Jesús! ¡Ayúdame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abandonemos este lugar! ¡Tengo miedo! ¡No
quiero seguir viendo esto. No nos dejes caer en la tentación. Esta imagen. La reina se arrodilló ante ella e intentó tranquilizarla, acariciándola y serenándola. Saint Germain dejó caer una gota de un remedio tranquilizante en una copa de vino y la obligó a beberlo, sosteniendo la copa ante sus labios temblorosos. Luego se serenó un poco, pero aunque la reina la premiaba, no quiso revelar qué era aquello que la había horrorizado tanto. No tenía nada que ver con vuestra majestad, solo conmigo. Si lo deseáis, me quitaré la vida hoy mismo, pero no puedo hablar de lo que he visto en el cristal. Os suplico que no os enojéis conmigo. No me exijáis. Ni siquiera me atrevo a volver a pensar en ello. Horroroso. No. Sus labios empezaron de nuevo a temblar y de su boca salió un sollozo. A la reina le dio lástima y no siguió insistiendo. Se volvió a Saint Germain. ¿Y vos? ¿Vos no podéis darle ningún tipo de consuelo? Su voz sonaba cargada de reproches. Una voz en la que temblaba la acusación gimoteante y exigente de un niño consentido. El futuro inmediato, Majestad, es un extraño crepúsculo que más tarde se convierte en una noche oscura, donde los perfiles se borran. Si os contentáis con la luz crepuscular de unos pocos años. ¿Y bien? La voz de María Antonieta estaba llena de expectación y secreto temor. Justo dentro de un año nacerá el delfín. El pecho de María Antonieta ahogó un pequeño suspiro, y aquella posibilidad, esperada con tanto anhelo, iluminó su rostro con una sonrisa maternal casi feliz. El delfín. Dios mío, si fuera verdad. Eso ya está decidido, Majestad. Esta parte del futuro nos espera como un albergue. Digamos en Varennes. Solo tenemos que viajar hasta allí en el carruaje del tiempo. María Antonieta estaba del todo encandilada con ese pensamiento. No sabéis, no podéis saber en absoluto lo que significa para mí. Ay, todo lo que podría quedar solucionado. Solucionará algunos problemas, Majestad, pero aquellos que deberían callar levantarán sus voces todavía más alto. El nacimiento del delfín desbaratará algunos planes. Entonces todavía debo preocuparme menos de esa gente. Esta personalidad despreocupada fue lo que más caracterizó a la reina durante los años que precedieron a la tragedia. ¿Qué podrán hacer contra mí si el tono posee un legítimo heredero? Desearía dirigir a vuestra majestad un humilde ruego, dijo Saint Germain en voz baja. ¿Qué deseáis, maestro? Contestó María Antonieta, bromeando, electrizada y generosa. Sabéis muy bien que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por mis amigos. Cuando dentro de un año nazca el heredero del trono y vuestra majestad vea así confirmadas mis modestas palabras, debéis reflexionar acerca de un consejo que quisiera añadir a mi profecía. Por el rostro de la reina pasó un leve soplo de indignación. Hablad, conde Saint Germain. Estoy incluso dispuesta a escuchar vuestro consejo. ¿Y vuestra majestad lo tendrá en consideración cuando nazca el heredero del trono? Bueno, entonces quizás lo haga, siempre y cuando vos no me exijáis algo que contraríe mi naturaleza, me aburra o me humille. Quizá no haya elegido la palabra adecuada, majestad. Lo que tengo que deciros es más que un simple consejo, es más bien una advertencia. Puede ser que aburra a vuestra majestad o que incluso la humille, ya que con toda seguridad va en contra de todas las reglas básicas de vuestra naturaleza. Quiero rogaros que después del nacimiento de Delfín recorráis el corto camino que hay desde el Trianon hasta Versalles. Construid un puente que haga regresar a la nobleza y al pueblo. Con eso todo estará decidido y todo estaría salvado. Oh, sí, yo lo pensaré, dijo la reina con poco interés y se recostó aburrida en su sillón. Pero primero debe cumplirse la profecía. Hizo una ligera mueca maliciosa. Habéis visto ya en Versalles a las 3 tías del rey
y a Madame de Noailles el viejo mausoleo? Cuando pienso en ellas, me coge la enfermedad del sueño, o el deseo de alborotar y de reír. Quieren vengar en mí sus vidas desperdiciadas, a causa de mi juventud, de los pocos momentos de libertad que he conseguido con mucho esfuerzo. Lo que más les gustaría, si pudieran, sería empalarme. Si tan solo pudiera comprender por qué les duele que de vez en cuando me tome un respiro y quiera divertirme como cualquier mujer sencilla de Francia. Por desgracia, vuestra majestad no nació como una sencilla mujer de Francia. Vuestra majestad está sentada en el trono de Francia en una época en que la situación del país es crítica, amenazado por peligros exteriores e interiores. En la actualidad, el trono debe ser un símbolo vivo, dispuesto a luchar, para llevar a cabo la batalla más grande de su historia y conquistar la fe, la confianza y el amor de su pueblo. Ahora vuestra misión no solo debe ser la de traer al mundo al delfín, sino también la de elevar la idea de la monarquía para salir airosa de todos los peligros y nuevas tendencias y perdurar por encima de todos los movimientos que se iniciaron en la época del Rey Sol y que desde entonces se han fortalecido de forma alarmante. Sois lo bastante valiente como para enfrentaros a los prejuicios del viejo mundo. Estáis dispuesta a emprender la lucha contra las tradiciones de Versalles, a soportar el odio y las calumnias de la nobleza. Por un poco de libertad, por algunos ligeros e inocentes placeres, por una salida enmascarada por París, por vestidos, bailes, juegos y minuetos. ¿Por qué no deberíais hacerlo entonces por el bienestar del pueblo? Conseguid aliados, intentad conocer sus acuciantes problemas, su insostenible situación, para comprenderlos y buscar ayuda. Nadie puede luchar al mismo tiempo contra dos enemigos sin salir derrotado. Hay que aliarse con uno de los dos para poder permanecer arriba. No necesitáis el pasado. Así que aliaros con el futuro bajo el signo de una revolución incruenta y de las reformas deseadas con tanto afán, que llegarán de todas formas, con vuestra majestad, o eso sería horrible, contra vuestra majestad. La reina escuchaba con incomodidad creciente las palabras tranquilas y ponderadas de Saint-Germain. Su rostro se convirtió en una máscara de rechazo. No quiero, es decir, no me gustaría ni siquiera comprender lo que me decís, conde Saint-Germain, dijo fría y arrastrando las palabras. Si lo comprendiera, debería constatar que no me estáis advirtiendo, sino amenazando. Gracias a Dios, la monarquía en Francia siempre ha sido lo bastantemente fuerte como para acabar con los rebeldes en sus plazas. Es tarea del rey reinar y ocuparse de los problemas del pueblo. No quiero inmiscuirme en eso. Con toda seguridad, el rey hace cuanto puede. Ninguna persona ajena puede juzgar si alguien se ocupa de cargos de responsabilidad, comete negligencias o es guiado por la fuerza de la necesidad. Os equivocáis si creéis que mi rechazo personal contra las intrigas significa una rebelión contra el pasado y contra la tradición. Creo en el poder del rey, querido por Dios, en la impalpable y antiquísima majestad del trono. El pueblo pasa por buenos y por malos momentos. El pueblo murmura de vez en cuando y canta versos satíricos, pero en los momentos importantes y grandes en la vida de la nación, todos se agruparán en torno al trono. No temo al pueblo, a mi pueblo, y no estableceré con él ninguna alianza, porque soy la reina. La actitud hostil que manifiesta una parte de la nobleza no es más que la amargura de los amantes que ya no son correspondidos, pero que saben muy bien que su venganza haría tambalear el trono y causaría también su propia perdición. La nobleza nunca puede ser peligrosa para la reina. Habló con orgullo, erguida e inflexible, como si el sillón en el que estaba sentada se hubiera convertido en un trono. Era digna de compasión y al mismo tiempo resultaba majestuosa en su ceguera. Entonces, con un leve suspiro, se reclinó cansada en su asiento. Os habéis equivocado, Saint-Germain, y voy a considerar este asunto como si no hubiéramos tocado el tema en absoluto. Espero que tengáis más suerte con vuestra profecía. Majestad.
He puesto un plazo bastante corto para que se pueda poner en duda mi posible error. Solo 1 año. Una vez que se hubieron ido las damas, mencioné a Saint-Germain la imagen espantosa que había visto en la bola de cristal. El conde asintió. La bola de cristal flotaba efectivamente en una niebla sangrienta, Cornelius. Proyectaba la tenebrosa imagen del futuro de una manera tan densa y estremecedora que su fuerza penetró incluso en el alma infantil y horrorizada de la princesa Lamballe. Eso fue lo que la alteró tanto. Ay, pobre pequeña princesa, qué final.